¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 8. Es decir, tuvimos un 80% de efectividad. No fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dando un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártenos en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 3 de septiembre. Vamos a comenzar con la Bundesliga. El encuentro entre el Unión Berlín versus el Bayern de Múnich. Veamos bajas, ambos equipos tienen 2 bajas por cada lado. Nos vamos a las estadísticas y el Unión Berlín de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Unión Berlín viene bien, aún no conoce la derrota. Mientras que el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, está mejor el Bayern de Múnich y vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a los enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Bayern, segunda victoria para el Bayern, un empate, segundo empate y tercera victoria para el Bayern de Múnich. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. A ver cómo le va a la Unión Berlín de local. Y la Unión de Berlín de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien. Aún no conoce la derrota de local y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Bayern de Múnich como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, juega muy bien de visitante y vemos que como mínimo hace 3 goles como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Bayern está en la posición número 2 con 10 puntos y el Unión Berlín en la posición 3 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 0% a que gana Unión Berlín y un 71% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles Bayern de Múnich, es decir que el Bayern de Múnich como mínimo hará 2 goles. Más 1.5 goles Bayern de Múnich. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Santander, la Liga de España. El encuentro entre el Real Madrid versus el Real Betis. Veamos, si tienen bajas, el Real Madrid solo tiene 2 bajas y el Real Betis tiene 4 bajas. Veamos cómo le va en las estadísticas. Y en las estadísticas a Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Real Betis de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Real Betis también viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a enfrentamientos entre ellos y vemos un empate, una victoria para el Real Madrid, segundo empate, segunda victoria para el Real Madrid y una victoria para el Real Betis. Es decir que es ligeramente el Real Madrid es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Real Madrid de los últimos 5 encuentros como local. Y como local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega bien de local Real Madrid, solo tiene una derrota. Mientras que el Real Betis de los últimos 5 encuentros como visitante tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates. Es decir que como visitante el Real Betis no juega nada bien. Vamos a ver cómo la va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 1 con 9 puntos y Real Betis en la posición 2 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana el Real Madrid y un 20% a que gana el Real Betis. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y más 2 y 2 más, que quiere decir que gana el local y al menos habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más, que es que gana el local y al menos habrán 2 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Sevilla versus el Barcelona. Nos vamos, si hay bajas, pues el Sevilla tiene 3 bajas y el Barcelona ninguna. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Sevilla no viene nada bien. Mientras que el Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Barcelona viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo, a ver, veamos, bueno, viene bien. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Barcelona, un empate, segunda victoria para el Barcelona, tercera victoria para el Barcelona y una victoria para el Sevilla. Es decir que el Barcelona es favorito. Vamos a ver cómo le va al Sevilla de local. Y el Sevilla de local tiene
un empate, 2 empates, 3 victorias, es decir que el Sevilla juega bien de local, aún no conoce la derrota de local, mientras que el Barcelona como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Barcelona juega muy bien como visitante, no conoce la derrota aún y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos a ver cómo le va en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Barcelona está en la posición 3 con 7 puntos y el Sevilla está en la posición 15 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 10% a que gana el Sevilla y un 73% a que gana el Barcelona. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Barcelona. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Francia o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre Lyon versus el Angers. Veamos, pues el Lyon tiene 4 bajas y el Angers también tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Lyon de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Lyon viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Angers de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el Angers no viene nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Lyon, una victoria para el Angers, segunda victoria para el Lyon, tercera victoria para el Lyon y cuarta victoria para el Lyon, es decir que el Lyon es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Olympique de Lyon de local. Y el Olympique de Lyon de local tiene 3 victorias, 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega bien de local, solo tiene una derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Angers de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que no juega nada bien como visitante. El Angers aún no conoce la victoria como visitante. Estamos en la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Lyon está en la posición 4 con 10 puntos. Y el Angers está en zona de descenso a la posición 19 con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gane el Lyon y un 20% a que gana el Angers. El pronóstico para este encuentro es primer gol es del Olympique de Lyon. Primer gol en marcar es del Olympique de Lyon. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Nantes versus el PSG. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Nantes de los últimos 5 encuentros tiene 4 bajas y el PSG tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Nantes de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria y una derrota, es decir que no viene nada bien el Nantes. Mientras que el PSG de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el PSG viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y en enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria el PSG, una victoria el Nantes, segunda victoria para el PSG, segunda victoria para el Nantes y tercera victoria para el PSG, es decir que ligeramente el PSG es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Nantes del local. El Nantes del local tiene 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, un empate, es decir que es un equipo irregular el Nantes, ni bien ni mal. Y el PSG como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como visitante el PSG, aún no conoce la derrota. Y vemos que como visitante como mínimo hace 3 goles, buen promedio de goles. Veamos a ver cómo le van las estadísticas y en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el PSG está en la posición 1 con 13 puntos y el Nantes está en la posición 10 con 6 puntos. El pronóstico, las casas de apuestas le dan un 10% a que gana el Nantes y un 83% a que gana el PSG. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la liga top, la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. Elegimos el encuentro entre el Everton versus el Liverpool. Veamos bajas, el Everton tiene 1, 2, 3, 4, 5 bajas, 6 bajas, medio equipo. Y el Liverpool tiene 5 bajas, también medio equipo. Tienen muchas bajas para este encuentro. Veamos a ver cómo le va al Everton de local. Y el Everton de local tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que es un equipo irregular el Everton, o por lo menos está irregular hasta el momento. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, una derrota, 2 empates, es decir que Liverpool ligeramente está mejor que el Everton. Y vemos que como mínimo hace un gol.
Tenemos enfrentamientos entre ellos, una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, una victoria para el Everton, un empate y segundo empate, es decir que Liverpool es ligeramente favorito. A ver cómo le va el Everton de local, y el Everton de local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que de local juega irregular el Everton, ¿no? Es un equipo irregular de local. Y veamos cómo le va al Liverpool como visitante. El Liverpool como visitante tiene 2 derrotas, 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Liverpool no juega nada bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Liverpool está en la posición 6 con 8 puntos y el Everton en la posición 17 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 10% a que gana el Everton y un 50% a que gana el Liverpool. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Manchester City versus el Aston Villa versus el Manchester City. Nos vamos, Aston Villa tiene una baja y el Manchester City tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien el Aston Villa. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que viene bien. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 3 goles. Y en enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Manchester City, segunda victoria para el Manchester City, tercera victoria para el Manchester City, cuarta victoria y quinta victoria. Es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va al Aston Villa de local. Y el Aston Villa de local tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates. Se podría decir que juega bien de local, solo tiene una derrota. Vamos a ver cómo le va al Manchester City como visitante. Y el Manchester City como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Es decir que también se podría decir que el City juega bien como visitante, solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 2 con 13 puntos. Y el Aston Villa está en la posición 19 en zona de descenso con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gane el Aston Villa y un 73% a que gane el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles Manchester City, es decir que Manchester City hará como mínimo 2 goles, más 1.5 goles Manchester City. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos, Holanda. El encuentro entre el Ajax versus el Cambuur. Veamos, pues el Ajax tiene 2 bajas y el Cambuur tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene bien el Ajax. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace gol. Y el Cambuur de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que el Cambuur no viene nada bien. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Ajax, segunda victoria para el Ajax, una victoria para el Cambuur, tercera victoria para el Ajax y cuarta victoria para el Ajax, es decir que el Ajax es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Ajax de local, y el Ajax de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que 3 victorias de 5 partidos, es decir que viene un buen promedio de local, y vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a ver cómo le va al Cambuur como visitante, y el Cambuur como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que el Cambuur no viene nada bien jugando como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Ajax está en la posición 2 con 12 puntos y el Cambuur en la posición 11 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 80% a que gana el Ajax y un 13% a que gana el Cambuur. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y al menos habrán 2 goles. Una apuesta doble, local y 2 más, que es que gana el local y habrá al menos 2 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão. El Brasil, ¿no? La serie de Brasil, que es el Brasileirão. El encuentro entre el Atlético Paranaense versus el Fluminense. A las estadísticas, nos vamos a las bajas, y el Atlético Paranaense de los últimos tiene 4 bajas. Bueno, casi medio equipo. Fluminense ninguna. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 empates, 2 derrotas, es decir que el Atlético Paranaense no viene nada bien.
Y el Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que el Fluminense viene irregular, ni bien ni mal. Y en enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Fluminense, segunda victoria para el Fluminense, una victoria para el Atlético Paranaense, tercera victoria para el Fluminense y cuarta victoria para el Fluminense. Es decir que el Fluminense es favorito. Vamos a ver cómo le va al Atlético Paranaense de local. Y el Atlético Paranaense local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega bien de local el Atlético Paranaense. Mientras que el Fluminense como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que el Fluminense también juega bien como visitante, no solo tiene una derrota. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Fluminense está en la posición 3 con 42 puntos. Y el Atlético Paranaense tiene en la posición 6 con 39 puntos. Las casas de apuestas les dan un 37% a que gana el Atlético Paranaense y un 47% a que gane el Fluminense. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles. Es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro. El encuentro entre el Bragantino versus el Palmeiras. Veamos en las bajas. El Bragantino tiene 2 bajas y el Palmeiras solo una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas el Bragantino de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Así que el Bragantino no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que viene en el Palmeiras, solo tiene una derrota. Y en enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Palmeiras, segunda victoria para el Palmeiras, un empate, una victoria para el Bragantino y segunda victoria para el Bragantino. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va al Bragantino de local. Y el Bragantino de local tiene un empate, 3 victorias, solo una derrota. Es decir que juega bien de local, solo tiene una derrota. Y el Palmeiras de los últimos 5 encuentros como visitante tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates. Es decir que se podría decir que el Palmeiras juega bien como visitante, solo tiene una derrota. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Palmeiras está en la posición 1 con 50 puntos, está puntero. Y el Bragantino está en la posición 11 con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 13% a que gana el Bragantino y un 75% a que gana el Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo empata, ¿no? Primer tiempo terminan empatados. Bien, apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dando un clic de suscribirse, activando la campana y dándole un me gusta. Y compartiendo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártalas en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.